Alguien lo tiene que saber y alguien lo tiene que escribir. Alguien tiene que dar al mundo esto de aquí. Y este video para mí es una joya. Como recién tiene 2 videos. Es de un libro de 26 tomos. 26 capítulos, perdón. Imagínense, tiene que llegar a ser 26 videos. Anhelo con toda mi fuerza llegar a tener ese libro. Pero aquí no hay, ya lo estuve investigando, no hay aquí. Es un libro que relata desde el pasado de Israel, el presente de Israel y lo que se viene. Y es escrito lógicamente por un judío, ¿no es verdad? Y este judío es un científico, es un doctor y aparte es un antropólogo. Entonces el hombre es completo, tiene como 6, 7 títulos. El hombre sabe lo que hace. Entonces les pido por favor, presten atención a lo que van a ver. Si acaso hay alguna cosa, algún dato que anotar, anoten, porque va a describir lo que es Palestina, lo que se conoce como Palestina, quiénes le pusieron ese nombre y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Al final del video les hago preguntas. Israelí se... ¿Quién? No, eso es otro video. No, este acá. ¿Ok? Bien, listo. ¿Ves? Hasta la lagartija. Hasta ella quiere aprender. Presenta en los medios por la disputa territorial. Un mandamiento común afirma que en el territorio del presente Estado de Israel residía un milenario pueblo árabe palestino que fue desalojado por la fuerza por los judíos sionistas. Para evaluar estas afirmaciones debemos examinar los hechos históricos. Eso haremos aquí. HIR y Faces presenta una serie basada en el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Lo que se viene. Fueron los romanos quienes, en el siglo II de la Era Común, primero usaron el nombre Siria-Palestina para Jerusalén y zonas aledañas. Era un uso incorrecto. En griego, Palestina quiere decir tierra de filisteos. Pero los filisteos nunca ocuparon más que una pequeña tira en la costa mediterránea oriental, incluyendo parte de la actual franja de Gaza, y habían dejado de existir hacía siglos. Los romanos habían conquistado un lugar llamado Reino de Judá, y ellos mismos, al poseerlo, lo llamaron Provincia de Judea. Ambos nombres quieren decir país de judíos. ¿Por qué entonces cambiaron los romanos el nombre a Siria-Palestina? La comunidad de religión judía se organizan alrededor de la ley de Moisés, la cual, de acuerdo al Éxodo, nació en una revuelta de esclavos. Esto explica que la ley de Moisés denuncie la opresión y proteja a los pobres. También explica las preocupaciones de la aristocracia castrense romana. En aquellos días los judíos eran una enorme población distribuida por todo el Mediterráneo. La mayor inquietud de los romanos era que la popularidad de la ley de Moisés entre los pueblos oprimidos del imperio pudiese desembocar en revolución. Para evitar ese desenlace, el imperio lanzó enormes matanzas de judíos que ahora recordamos como la Primera Guerra Judía, la revuelta de la diáspora y la Segunda Guerra Judía. De acuerdo a los historiadores, en su conjunto y en términos proporcionales, los romanos asesinaron quizá más judíos que Adolfo Hitler. Una vez concluido el genocidio, el emperador Adriano, luego de destruir Jerusalén en el siglo II, trajo griegos a poblarla y prohibió la entrada, so pena de muerte, a los judíos. La ciudad fue renombrada Aelia Capitolina y el área Siria-Palestina. En términos políticos, Palestina quiere decir aquí no hay judíos ni se permiten. Algunos judíos permanecieron testarudamente en su tierra santa y muchos otros pronto regresaron. Los romanos continuaron informalmente refiriéndose al lugar como judío. Con el paso del tiempo, el nombre Palestina se fue usando menos y menos y cesó de tener un referente claro. Bajo el Imperio Turco Otomano,
Imperio Otomano, 1299-1923. Importante. Entonces, primero, Roma, el emperador Adriano le cambió el nombre y le puso el nombre de los enemigos de Israel. ¿Qué significaba entonces la ciudad, el nombre palestino? En realidad significa aquí no vienen judíos. ¿Cuál era el propósito? Eliminar, borrar de la faz de la tierra toda existencia del pueblo judío. Y es lo que ha hecho Roma por medio de la iglesia y su poder en los gobiernos a lo largo de todos estos 2000 años. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, borraron la memoria de nuestros ancestros, que vinieron a Ecuador, que llegaron a América, y a todos simplemente los hicieron renunciar para que no se sepa ni se tenga en cuenta que aquí estuvieron judíos. Si ven que es la misma táctica, ¿cuál es? Borrar, desaparecer, destruir. Hasatán vino a matar, engañar y destruir. Ese es el ruach de ellos, ¿sí? Basado en el poder. Imperio Otomano, sigue. En toda el área a partir del siglo XVI no existía entidad administrativa o política alguna llamada Palestina. En el siglo XX, después de arrebatar Oriente Medio a los turcos en la Primera Guerra Mundial, La segunda, después del Imperio Otomano, él viene y los británicos, ¿no es verdad? En una guerra con ellos, le ganaron la guerra, y miren la porción que ellos tomaron, y en 1920 esa porción se llamaba Tierra bajo el mandato británico de Palestina. No había, muy importante las fechas, 1920, no había ningún estado palestino, eso era el mandato británico, ¿sí? Mandato británico. Entonces, ¿cuál era el imperio que estaba después del Imperio Romano? El Imperio Otomano. Después del Imperio Otomano, ¿quién vino? El Imperio Británico. ¿Qué fecha? 1920. Entonces, esa es la parte donde vienen los británicos y le dicen, bueno, esa va a ser la tierra de los judíos. O sea, ¿qué ocurre? Ahí no hay ninguna nación, era solo una extensión de desierto. ¿Y qué le querían dar a los judíos para que se mueran? Pero los judíos de ese desierto sacaron flores. Los británicos revivieron el nombre cuando crearon el mandato británico de Palestina. O sea, durante años se perdió. Pero cuando hicieron ese mandato, dijeron, vamos a llamarle como le llamaban antes, Palestina. ¿Pero qué es un nombre? ¿Cuál es la mayor prueba de que eso no se llama Palestina? Está en las Biblias que ustedes tienen. Porque se llama la tierra de Judea, tierra de los judíos. Se llama la tierra de Canaán, donde habitaban los cananeos desde el tiempo antiguo. ¿Correcto? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, una cosa es lo que ellos hablan según su historia y otra cosa es lo que el Altísimo dice según su escritura. Pero su definición final de Palestina en 1922 comprendía tan solo una cuarta parte del área que ellos mismos habían bautizado Palestina apenas 2 años atrás. Semejante arbitrariedad apoya la queja del historiador árabe Philip Hitti, quien atestiguara ante el Comité Angloamericano de Investigación en 1946. No hay en la historia ninguna Palestina. Miren, un mismo historiador árabe declara lo siguiente, acuérdense su nombre, Philip Hitti. ¿Qué es? Y a todo esto no le hacen caso la ONU ni ninguno de los países hoy en día, peor el Papa. Dice, no hay en la historia ninguna Palestina, en lo absoluto. ¿Sí ven por qué luchan los palestinos? Solo es religión nada más. Y otra vez la Iglesia Católica está ahí. Lo absoluto. Pero si el nombre Palestina es una creación artificial del Imperio Romano y más tarde del Imperio Británico, entonces ¿quiénes son los así llamados palestinos? Esa pregunta la contestó en entrevista con la revista holandesa Trouw, Zahir Muhsen, jefe de operaciones militares de la Organización para la Liberación de Palestina, o la OLP, ahora mejor conocida como la Autoridad Palestina. En una entrevista que otorgó la revista holandesa Trouw, Muhsen explicó: los árabes somos un solo pueblo. Es solo por razones políticas que apoyamos nuestra identidad palestina con cuidado, pues es de interés nacional que los árabes aprendan a promover la existencia de un Estado palestino independiente en oposición al sionismo. Es verdad, la existencia de una identidad palestina está ahí solo por razones tácticas. La fundación de un Estado palestino es una nueva herramienta para continuar la lucha contra Israel y por la unidad árabe. Es solamente política.
¿Sí ven? Es solamente política. ¿Y quién es el que gobierna la política, Moreno? Hasatán. ¿Y qué es lo que está haciendo Hasatán? Simplemente es eso. Y vemos delante de nuestros ojos a los mismos palestinos que se levantan odiando y saben que a ellos les enseñan que si hay sangre judía y el árabe toca la sangre, o sea, mata a un judío, lo despedaza y coge esa sangre y se pone en su cara, es salvado ante Alá. Eso le han enseñado. ¿Quiénes le enseñaron eso? Los nazis, con los extremistas árabes. Fueron los nazis católicos quienes fueron a enseñarle a los palestinos cómo deben actuar con los judíos. En guerra tras guerra, los esfuerzos combinados de varios países árabes fueron derrotados por el pequeño Israel. Así que hacía falta una nueva herramienta, una estrategia de guerra política que combinara terrorismo con diplomacia para lograr lo que la campaña militar abierta no podía. ¿Pero acaso Zahir Hussein está diciendo que la noción de un pueblo palestino con presunto derecho a la tierra del Estado judío fue simplemente inventada? La constitución de la OLP parece confirmarlo. En su primera constitución, creada en 1964, la OLP definió Palestina, en el artículo 2, con las fronteras que tenía en tiempos del mandato británico. Esta es una referencia a la segunda definición arbitraria de los británicos, la de 1922. ¿Cómo es posible que un poder colonial extranjero del siglo XX pueda definir arbitrariamente las fronteras de la tierra supuestamente ancestral de los palestinos? Pero la verdad es que la OLP ni siquiera adoptó realmente la definición británica. En el artículo 24, la OLP afirmó explícitamente que Judea, Samaria y Gaza, los territorios que ahora reclama para su anhelado Estado, no eran palestinos. Artículo 24. Esta organización no reclama soberanía territorial sobre Cisjordania, en el reino hashemí de Jordania, ni en la franja de Gaza. En 1968, la OLP reescribió su constitución. Esta vez la definición de Palestina ya no excluyó Gaza, Judea y Samaria, así que la OLP ahora sí estaba reclamando estos territorios. ¿Qué explica el cambio? En 1964, cuando la OLP escribió su primera constitución, Egipto estaba ocupando ilegalmente el territorio de Gaza y Jordania estaba ocupando ilegalmente Judea y Samaria. Pero entonces los árabes provocaron la guerra de 1967 o la guerra de los 6 días, en la cual los israelíes capturaron los territorios de Gaza, Judea y Samaria, entre otros. Fue después de esto que la OLP reescribió su constitución en 1968 para incluir Gaza, Judea y Samaria en su definición de Palestina. Las fronteras de Palestina luego son flexibles y se redibujan para rodear con precisión nada más el territorio que Israel controla. En otras palabras, las fronteras de Palestina se escogen tan solo para que pueda ser usada como una herramienta para continuar la lucha contra Israel. Pero si Palestina es una invención reciente, y si lo mismo aplica para la identidad palestina, entonces ¿de dónde vienen los árabes musulmanes que hoy en día se hacen llamar palestinos? Hoy en día viven alrededor de 8 millones de personas en Israel, pero el estimado más confiable habla de 300.000 en la misma área siglo XIX. Estaba prácticamente vacía, y así la describieron los viajeros decimonónicos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el cónsul británico se quejó de que el área estaba vacía de habitantes. Cuando Mark Twain visitó el lugar, comentó que en el valle de Jezreel no se veía un solo pueblo 30 millas a la redonda. Y Pierre Loti, un autor francés, escribió luego de su visita que las ciudades y los palacios se habían vuelto polvo. En un estudio histórico, Karl Hermann Voss explicó todo esto como resultado de la conquista árabe-musulmana. En los 12 y medio siglos que hubo entre la conquista árabe del siglo VII y los comienzos del regreso de los judíos en los 1880s, Palestina fue yerma. Sus antiguos canales y sistemas de irrigación fueron destruidos y la maravillosa fertilidad de la que habla la Biblia desapareció para convertirse en desierto y desolación. Y las pocas personas que ahí vivían, ¿quiénes eran? La mayoría eran musulmanes, pero se dividían en varias identidades, algunas violentamente opuestas y ninguna de ellas palestina. También subsistían pequeñas comunidades judías en la mayoría de los asentamientos grandes
y en los pueblos de la Galilea, y también había grandes poblaciones judías en Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberias. En Jerusalén, de hecho, los judíos eran mayoría. Un documento del consulado británico fechado en 1859 dice: los maometanos de Jerusalén no exceden una cuarta parte de la población entera. En 1878, 2 años antes de que empezaran las migraciones sionistas, el sultán otomano lanzó una política de reasentamiento para atraer musulmanes, en su mayoría circasianos y argelinos. El historiador Arnold Blumberg explica: después de 1880, los empujes del naciente nacionalismo judío, del patrocinio turco de la colonización de musulmanes foráneos y de la inmigración espontánea de árabes atraídos por la nueva prosperidad de Palestina, cambiaron el carácter demográfico de estas tierras. En 1878, enormes olas de migración musulmana comenzaron a llegar a lo que había sido en esencia un terreno baldío. Es obvio que la mayoría de quienes ahora se llaman palestinos no tienen raíces milenarias en aquel lugar. Eso lo confirma el comportamiento de la ONU, pues ha definido al refugiado palestino como cualquier no judío que hubiese partido durante la guerra de 1948 y cuya familia hubiese residido en el área tan solo 2 años. Sin esta definición, la población de así llamados refugiados palestinos se reduce casi a nada. Ahora bien, casi todo el mundo reconoce que los judíos sionistas se asentaron sobre todo en tierra yerma que nadie usaba. El propio rey Abdullah, quien participaría en el esfuerzo por destruir el incipiente Estado judío en 1948, escribió en 1946: me asombré de ver los asentamientos judíos. Habían colonizado las dunas de arena, tomado agua de ellas y las habían transformado en un paraíso. El rescate judío de la tierra produjo un resplandor económico que atrajo a muchos árabes de países vecinos buscando una mejor vida, y estos engordaron las filas de quienes más tarde se harían llamar palestinos. Muchos creen, sin embargo, que los judíos sionistas robaron las tierras sobre las cuales se asentaron. ¿Fue así? Esa pregunta la contestó Haj Amin al-Husseini, padre del movimiento palestino. En 1936, Husseini, muftí de Jerusalén, lanzó su cuarta oleada terrorista contra los judíos del mandato británico de Palestina. La llamó la revuelta árabe. Esta violencia duró hasta 1939. En 1937, el gobierno británico envió un equipo a investigar, encabezado por Lord Peel. Su misión era establecer lo que sucedía y por qué. Llamó a Husseini a comparecer como testigo. Sir Roy Hound preguntó a Husseini si el problema era que los judíos habían tomado tierras árabes por la fuerza. Husseini contestó: en la mayoría de los casos las tierras fueron adquiridas. Lo que pregunto es si fueron adquiridas por la fuerza, con compulsión, como si hubiesen sido adquiridas para uso público. No, no fue así. No fueron adquiridas por la fuerza. No. Pero entonces estas tierras que ascienden a los 700.000 dunams, ¿de hecho fueron vendidas? Sí, fueron vendidas. Pero el país fue puesto en condiciones para facilitar aquellas adquisiciones. No estoy seguro de estarlo entendiendo. Fueron vendidas. ¿Quién las vendió? Los terratenientes. Árabes. En su mayoría eran árabes. ¿Hubo alguna compulsión para que vendieran? Y si así fue, ¿de quién? Como en otros países, hay gente que se ve forzada por las circunstancias, las fuerzas económicas, a vender su tierra. Los terratenientes árabes que según Husseini habían sido forzados a vender sus tierras eran los Efendi, los grandes señores feudales de la zona. Ellos hacían lo que les viniera en gana. Nadie los forzó a vender. Y vendieron sus tierras menos productivas a precios altísimos. De hecho, la familia del mismo Hussein, terratenientes Efendi de primerísimo orden, lucraba tremendamente con estas ventas. Los Husseini primero amenazaban de muerte a los pequeños terratenientes si osaban cometer el así llamado crimen nacional de vender tierra a los judíos. Luego compraban esos predios a precios de bancarrota, los consolidaban y se los revendían a los judíos a precios de extorsión. El historiador Nathan Weinstock explica: en otras palabras, la propaganda hipernacionalista se convirtió en un negocio lucrativo, un fraude gangsteril al estilo estadounidense para la aristocracia árabe.
En conclusión, es falso decir que un milenario pueblo palestino vio sus tierras arrebatadas por los judíos sionistas. Primero porque no había tal pueblo palestino en esa tierra, y segundo, porque los judíos sionistas compraron las tierras de terratenientes árabes que las vendieron gustosos a precios muy por encima del precio de mercado. Para ver la documentación detallada que apoya las afirmaciones de este video, visita. En conclusión, Israel arrebató Palestina. Tienen ahí un poco datos, fechas de historia. Y eso es lo que ustedes deben dominarlo. Cuando les pregunten, cuando les digan, porque es lo que los medios se han encargado de venderle esa idea al mundo. Por eso, judío ladrón, judío mentiroso. Y cuando lo ven ustedes con una kipá, le dicen, tú eres igual que esos ladrones mentirosos. No se ponga a pelear, simplemente pregúntenle por qué. A ver, dime por qué razón me dices. Confróntenlo, hablen y hagan entender. Entonces, ¿Palestina existió? Nunca existió. Fue un nombre puesto, nada más, que contradice la escritura. ¿El pueblo de Israel robó tierra? No, la compró. Hicieron que a precio de extorsión. Y aún así, la pagó. ¿Qué es lo que vieron los árabes? ¿Y qué es lo que quieren ahorita los árabes? Israel es el huerto del Edén en medio del desierto. Eso es lo que quieren los árabes. Dice, no se sabe, dice, ¿cómo es que estos judíos hacen? Todo lo que tocan florece. Todo lo que tocan prospera. ¿No? ¿Sí me entienden? O sea, y el desierto que era piedras, y de las piedras sacan plantas. De las piedras sacan plantas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Simplemente eso, ya que la guerra y la muerte está alrededor de todos ellos. Anoten las fechas y la próxima semana les pregunto. Toda rabamos. No. Es tuyo.